A continuación, la siguiente ponencia y última de este primer bloque, antes de las preguntas, es el panel de las plantaciones jóvenes de castaño como fijadoras de CO2 atmosférico. Tenemos para ello con nosotros a Rafael Calama, del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, del INIA. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, agradecer a la organización el permitirme participar y presentar este estudio que realmente yo creo que no tiene mucho que ver con la mayor parte de las cosas que he visto que se están exponiendo en estas jornadas. También pedir disculpas a todos vosotros porque, bueno, nosotros no somos especialistas en castaño ni mucho menos, con lo cual es un poco osadía presentarnos aquí. Yo vengo a contar una parte referida al castaño, que está una parte dentro de un proyecto más general referido al papel de las repoblaciones como fijadoras de CO2 atmosférico, que es un trabajo que, aunque bueno, ahí en el programa figuraba yo solo, es un trabajo realizado por muchísima gente, muchos compañeros del Centro de Investigación Forestal, del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, que es donde yo trabajo, y que realmente se corresponde con una encomienda que nos realiza el Ministerio, el antiguo Ministerio de Agricultura, el MAPA, y un departamento que ahora está en el Ministerio de Transición Ecológica, centrado en esta finalidad de las repoblaciones. Un poco la motivación del proyecto general viene por este clamor que existe, que ahora parece que las repoblaciones o las plantaciones va a ser la solución a todos los problemas asociados al cambio climático. Y el máximo exponente de este clamor viene de un trabajo que publicó un investigador Bastini y colaboradores en la prestigiosa revista Science, donde vienen a afirmar así contundentemente que repoblando 1.000 millones de hectáreas a nivel planetario nos absorbemos un tercio de las emisiones antropogénicas de CO2 y se termina el problema. Esto es muy discutible, pero es verdad que ha calado muy hondo en diferentes estamentos administrativos, políticos, económicos, empresariales, y ahora parece que hay una carrera para ver quién planta más. Hay iniciativas para plantar 1.000 millones, para plantar 10.000 millones, 1 billón, 1 trillón, y si nos compramos un detergente nos regalan la plantación de un árbol. Esto realmente puede o no puede ser, pero que desde el punto de vista científico y técnico lo que tenemos que intentar es qué papel pueden jugar las plantaciones y las repoblaciones en la mitigación del cambio climático. Y para ello necesitamos ser capaces de cuantificar esa capacidad de absorción. En este trabajo que os decía de Bastien hablan de 1.000 millones de hectáreas, pero no queda muy claro qué es lo que puede absorber cada una de esas hectáreas. Entonces, dentro de una encomienda más general que el Ministerio encarga al INIA, un objetivo se centra en estimar la biomasa y el carbono fijado por las repoblaciones forestales jóvenes, referidas a partir del año 1993 en España. Hay que tener en cuenta que en este periodo se han plantado cerca de 1 millón de hectáreas, con un elevado porcentaje de las mismas en terrenos agrícolas, en el marco de los programas de forestación de tierras agrarias. ¿Y por qué son relevantes? Porque en el programa del cambio del famoso LULUF, que es el cambio de uso del suelo y silvicultura, son las que nos podemos descontar en los inventarios de los gases de efecto invernadero. Es decir, si nosotros plantamos nuevas formaciones forestales que absorben CO2, esas las podemos descontar de nuestros cómputos de emisiones. Pero ¿qué es lo que sucede? Es una información que está muy dispersa, muy sintetizada en diferentes anuarios de estadística agraria, de estadística forestal. Hay poca información sobre las especies que se han usado, las técnicas. No se recogen en el inventario forestal nacional ni en el mapa forestal español estas nuevas plantaciones, con lo cual es muy difícil dar estos cálculos. Y además las herramientas tradicionalmente utilizadas para estimar la fijación de carbono en arbolado adulto no nos valen en este tipo de plantaciones jóvenes. Entonces, bueno, nosotros se planteó un proyecto en el que primero tendríamos que identificar cuáles eran las principales especies forestales que se habían utilizado, qué superficies se habían plantado, establecer una serie de parcelas y desarrollar modelos que nos permitieran determinar la capacidad de fijación de carbono tanto a nivel de árbol como a nivel de hectárea. Una vez que supiéramos todo eso, seríamos capaces de inferir la capacidad de fijación de estas plantaciones. Una primera motivación que teníamos es que los lomos forestales, muchas veces pensamos en repoblaciones y pensamos en este tipo de formaciones con pinares, con
formaciones de quercíneas. En el marco del programa de forestación de tierras agrarias se han utilizado muchas encina, alcornoque, incluso formaciones de matorral. Pero hay que tener en cuenta que existen otro tipo de plantaciones, que son las plantaciones productivas, que incluyen desde las plantaciones de eucalipto, las plantaciones de pino radiata en la cornisa cantábrica, las choperas en Castilla y, ¿por qué no?, las plantaciones de castaño con finalidades bien maderera o finalidad de producción de fruto. Centrándonos un poco en el castaño, lo primero era ver, ¿está el castaño entre las principales especies forestales que se han utilizado en las repoblaciones? Después de un estudio bibliográfico y de consulta a diferentes anuarios de estadística agraria, de estadística forestal y a los servicios competentes de las diferentes comunidades autónomas, sí que podemos establecer un listado de las diferentes especies en rango, no tanto de las superficies, porque eso es más complicado, y sí que encontramos, bueno, detrás de pues, la mayoría de las especies de quercus y de pinos, encontramos los castaños, tanto con destino a producción maderera como plantaciones orientadas a la producción de fruto. Y quisimos determinar la superficie y nos fue imposible. Seguramente es un dato que vosotros que trabajéis con la especie lo tenéis mucho más claro. Desde el punto de vista estadístico nos fue muy complicado. Sí que encontramos algunas referencias, por ejemplo, que el 2% de las forestaciones de la PAC en el primer periodo sí que se dedicaron a plantaciones de castaño, que podían suponer 8.000 hectáreas, que entre el 2006 y el 2015 el mapa computa más de 3.000 hectáreas también nuevas de castaño, que sería el 1,5% del total de las forestaciones, y extrapolando para el resto de periodos, pues entre 1,5 y el 2% del total, pues quizá podríamos hablar de 20.000 hectáreas, no lo sé. El otro día lo comentaba con Roberto Rubio, le decía que alguien me dice que son 100.000, también me lo creo, no puedo tener nada claro. ¿Y por qué se debe? En primer lugar, porque muchas de estas formaciones se han realizado en terrenos privados, y terreno privado, estadística pública, es conceptos que no casan bien, no sé por qué razón. Y luego también muchas están realizadas en minifundios, y esto implica que a veces son superficies tan pequeñas que no llegan a ser ni consideradas en estas estadísticas. En este proyecto nos ha pasado una cosa muy curiosa. Para otras especies íbamos a la finca y montábamos la parcela. Aquí, en muchos casos, la parcela era la finca entera, porque era de una superficie pequeña, en el caso del castaño. También terrenos agrícolas en donde se han plantado, entonces no están considerados en las estadísticas forestales, o plantaciones mezcladas con otras especies. La aproximación que nosotros hemos propuesto para todas las especies, y también para el castaño, era, en primer lugar, hacer una zonificación por clases de altitud del territorio, por características ecológicas, y dentro de esas zonas buscar diferentes clases de edad. Una vez localizadas las zonas donde queríamos muestrear, intentar contactar con propietarios, con comunidades autónomas, con entidades. En el caso del castaño, por ejemplo, ha sido fundamental el contacto con CESEFOR, que nos permitió localizar a varios propietarios. Visitamos las fincas, instalamos una serie de parcelas en las fincas donde tomamos los datos clásicos de los inventarios forestales, alturas, diámetros, diámetro de tocón. En donde hemos podido, planteamos una serie de muestreos destructivos, donde cortamos una serie de pies en la finca, estimamos la biomasa en verde, separando el fuste de los ramillos y las hojas y la leña fina. Llevamos muestras al laboratorio donde las secamos, a partir de ahí podemos determinar la biomasa seca de los árboles y a partir de ahí el carbono que han contenido, y también tomamos rodajas que nos permiten reconstruir el crecimiento pasado de ese árbol, con lo cual podemos reconstruir el crecimiento en biomasa y el crecimiento en capacidad de fijación de carbono, y desarrollar modelos para el árbol individual. Esos modelos se los aplicamos a las parcelas al completo, ya podemos tener una estimación de la biomasa y la capacidad de fijación de CO2 de esa finca, y ya podemos relacionarla con otras características como la edad, la densidad o atributos climáticos, y ya podemos desarrollar esos modelos para determinar cuánto nos fija una hectárea plantada. Bueno, en el caso del castaño nos costó bastante localizar fincas. Esa estratificación inicial fue un poco inútil porque solamente localizábamos fincas repobladas en zonas de la mayor aptitud ecológica. Nos está indicando que la gente no planta castaños en terrenos donde no vaya a ser muy viable. Y sí que identificamos como distintas, o para nosotros que no somos especialistas, a lo que vimos que había que separar en dos mundos. El mundo de las plantaciones de castaño para fruto, que encontramos pues, en la zona de Zamora, en la zona de Orense. En Extremadura no llegamos a contactar para poder muestrear. Del mundo
de las plantaciones para producción de madera, con unas densidades que se nos iban a 1000 pies por hectárea, a incluso 2000 pies por hectárea, y localizadas muchas en la cornisa cantábrica. En total montamos 21 parcelas, entre 2 y 28 años de edad, y eso, en dos rangos que podrían ir desde plantaciones de 60 pies por hectárea, con orientación muy frutera, a plantaciones de 2000 pies por hectárea destinadas a la producción maderera. En cuanto a los muestreos destructivos, ahí tuvimos o tenemos el principal problema. Yo entiendo que, claro, quien tiene una finca y una plantación en unas condiciones estupendas, pues no le parece bien que vengamos unos señores de Madrid a cortarle pues, un castaño para pesarlo. Y entonces, bueno, la solución es verdad que las plantaciones destinadas a producción de madera no tuvimos esos problemas, ahí al revés, les sobraban en muchos casos castaños, y en las destinadas a producción de fruto lo solventamos o lo estamos solventando cortando, por ejemplo, ejemplares que están dañados y que van a ser cortados en operaciones sanitarias. Pese a lo pequeño de la muestra, sí que vimos bastante relación, incluso aunque fueran árboles de diferente origen, para producciones para madera o para fruto, y lo que nos animó a poder desarrollar los modelos de árbol, esos modelos de árbol individual, que nos van a permitir determinar la biomasa en función de alguno de los dos parámetros, de la altura del árbol, del diámetro del tocón, de la superficie de copa o de alguna combinación de ellas. Realmente la que mejor nos funcionó fue el diámetro del tocón con la altura. Obtuvimos unos valores de R cuadrado relativamente buenos, lo que nos permitió obtener una ecuación que nos permite estimar la biomasa del árbol individual y que ya lo podemos aplicar a cada uno de los árboles. Si esto es una parcela, a cada uno de esos árboles le aplicamos la ecuación y tenemos ya la biomasa total fijada por esa parcela. Aquí, en esta gráfica, aquí veis la biomasa total extrapolada a la hectárea de las distintas parcelas. Veis que hay unos puntos que se nos van. Estos puntos parece que se alejan un poco. Se corresponden con lo que serían las plantaciones a más de 500 pies por hectárea, incluso plantaciones a 800 o a 2000 pies por hectárea, que se corresponde con una finalidad maderera, mientras que las de la zona de abajo del gráfico eran las plantaciones con clara vocación de producción de fruto. Y ya nos centramos solamente en ellas. Nos hubiera gustado centrarnos en las dos, pero nos faltaban datos en la zona de las plantaciones madereras. Tendremos que mejorar esos muestreos. Desarrollamos una serie de modelos que lo que nos permitían era relacionar la biomasa total de la hectárea con la edad o con la edad y la densidad. Estamos hablando de rangos muy bajos de densidad, entonces nos quedamos al final con un modelo que nos permitía predecir en función de la edad, con cierto... pues con una capacidad predictiva aceptable, teniendo en cuenta la cantidad de variables que pueden estar influyendo. Aquí podéis ver bueno, cómo podemos tener una predicción para una plantación a los 25 años en torno a las 20 toneladas por hectárea. Si lo comparamos con otras especies utilizadas en repoblaciones, bueno, pues, estamos hablando del castaño de fruto. Si habláramos de castaño en producción de madera, la capacidad de crecimiento y de capacidad de biomasa no tendría nada que ver, sería mucho más elevada. Podríamos estar hablando de la mitad si lo comparamos con piñoneros o con encinas, pero hay que tener en cuenta que son especies que se plantan a marcos a densidades muy elevadas. Aquí podéis ver cómo aumenta la capacidad. Para haceros una idea, entre los 20 y los 25 años podemos decir que una hectárea de plantación de fruto puede estar fijando en torno a 2 toneladas de CO2 por hectárea y año. Esto no dice nada si no se compara en términos de coches. El CO2 ahora todo es en función en coches. Bueno, pues esto es el equivalente a 250.000 kilómetros, las emisiones de CO2 de un turismo medio en 250.000 kilómetros. Y a lo mejor sí que hay que pensar que el CO2 nadie nos está pagando por absorberlo, pero sí que se paga por emitirlo. Se paga 50 euros la tonelada de CO2 emitido. Imaginaos si alguien algún día quisiera pagar por la capacidad de absorción. Lo que podríamos estar hablando que una plantación de 20 años pues puede tener fijadas en torno a 25 toneladas de CO2. Para terminar, está claro que el nicho o el mercado o el negocio de las plantaciones de castaños no es el CO2, es la producción de castaña, está claro. Pero sí que es importante tener en cuenta que juegan un papel como fijadoras de CO2. Y si bien nadie las va a plantar para obtener biomasa, única y exclusivamente, sí que deben ser tenidas en cuenta, por ejemplo, como a la hora de contabilizar como proyectos de absorción en el Real Decreto de Huella de Carbono, donde una persona voluntariamente puede incluir su repoblación al objeto de que una empresa se descuente emisiones a partir del CO2 fijado por esta plantación, tener en cuenta incentivos fiscales que se pudieran tener en el futuro por temas de absorción, y considera que ya que estamos en un sistema que es viable económicamente o más viable que otros, un sistema forestal,
que se considere que además es un servicio ecosistémico adicional. Y por último, como líneas futuras, pues nos queda aumentar los muestreos, la red de parcelas. No tenemos que venir a muestrear aquí parcelas en Ponferrada, y invitamos a cualquiera que nos quiera invitar a que vayamos a muestrear. Prometemos no cortarle árboles sin permiso. Tenemos que mejorar los modelos. Y luego otras líneas, ya no solo en las plantaciones, sino intentar estimar la capacidad de fijación del carbono de los setos tradicionales. Uno de los grandes problemas que tenemos en esta especie es la estimación del carbono que fijan este tipo de árboles, estos castaños centenarios o milenarios de gran diámetro, con cepas que a saber cuántos años tienen, y que es muy difícil, que no funcionan los modelos alométricos y que es muy difícil determinar, y que tenemos que ser capaces de determinar la fijación de CO2 sin destruirlos, sin hackearlos. Bueno, pues muchas gracias tanto a todos vosotros como a las entidades financieras y a las entidades que nos han permitido muestrear. Buenos días. Eu acho que a pessoa que ha hablado ayer, sim. Mais importante que a água é muito importante para o castanheiro. O problema da tinta põe-se só com a água que escorre. Mas é muito importante regar, e regar na quantidade adequada, sem que haja escorrência de água. Porque a seca, ao provocar uma queda do vigor das árvores, sensibiliza as árvores para a doença da tinta. Isso conjugado com a agressividade da fitóftora. Portanto, mais importante do que não regar é regar, mas regar bem. E por isso nós não aconselhamos a rega por sulco. Não. A rega gota a gota é, de facto, a melhor. Nós, em Portugal, fizemos também ensaios de rega. A nossa metodologia foi um pouco diferente. Incidimos as regas só a partir, basicamente, de agosto, meados de agosto, e nós tivemos resultados de acréscimos de produção na ordem dos 35%. É muito bom. Este ano não é um ano normal, pelo menos para nós outros, porque há chovido alguma coisa em finais de agosto e setembro. E aí é o período que vai definir a produção do ano. Se falta água aí, a castanha nunca mais recupera. Nós entendemos que para trás não havia grande necessidade de rega. Porquê? Porque o solo tem ainda alguma água da primavera, ainda tem alguma reserva. Depois vem o mês de agosto, o nível de água baixa, mas entretanto a castanha está naquela fase de estabilidade entre a floração e o início do crescimento, que são 8 semanas. E aí, regar ou não regar é igual. Agora, no final das 8 semanas, se o solo não tem água, atrasa o início do crescimento da castanha e nunca mais recupera. E nós, com base nisto, ajustamos pelos potenciais hídricos. A nossa linha de corte, e nós trabalhamos com potenciais de menos 1,6 e a linha de corte era menos 1,2, e tivemos, de facto, acréscimos da ordem dos 35%, 3 anos. Sobre o trabalho, dizer que não está fora do contexto. O seu trabalho é muito importante e vai ser muito importante para o futuro, porque isto vai possibilitar uma outra fonte de rendimento para os castanhicultores. E é bom que o setor se esteja a preparar, não só a nível de Espanha, mas também a nível da Europa. E fica aqui um convite para que a vossa instituição, nós temos um grupo de trabalho para o carbono no seio do Eurocastânia, e que de facto vocês participem e tragam os vossos contributos para este grupo, onde nós temos duas vertentes. Por um lado, o trabalho em termos de ver o que é que em cada país está a ser feito para os apoios financeiros, e por outro lado, aquilo que também é importante, o que é que o castanheiro consegue fixar de carbono, que é para depois, digamos assim, as coisas se combinarem e isto se converter numa cota. Mas é muito importante o seu trabalho e estão de parabéns. Muchas gracias. Una última pregunta por allí y continuamos con la jornada. Buenas. Sí, se te oye. Nada, agradeceros también vuestras ponencias
Y nada, mi pregunta también un poco a lo que venía el profesor Larancho diciendo, también mi pregunta es para Rafa, es en relación a lo que está, vuestros estudios que estáis haciendo, estáis evaluando la capacidad de fijación de carbono que tiene en el castañero. Tú comentabas que dices, no va a haber castañeros que planten castaño por este objetivo, pero veo que hay un mercado, sobre todo de greenwashing para las grandes empresas, en las cuales, por el otro día nos enteramos en Extremadura que la Fundación Resol no sé cuántas hectáreas va a plantar en las Urdes como tema de fijación de carbono. Entonces, eso hay una monetización y mi pregunta es cómo se está organizando o qué previsiones hay en ese sentido, porque a lo mejor para un castañicultor puede ser un complemento a su producción. Porque si dices que 2 toneladas por año, no sé cuánto, y si en el mercado está a 50 euros, no sé qué, del carbono has dicho, pues es un dinero muy interesante. Yo ahí el principal problema que veo es, por ejemplo, hay un mecanismo que estableció la Oficina Española de Cambio Climático, que es el Real Decreto de Huella de Carbono, donde participan voluntariamente empresas que quieren descontar emisiones para tener una huella de carbono neutra y proyectos de absorción, que en el caso actual solamente son nuevas plantaciones. Ahí quizá el único problema que pueden tener los castaños es las condiciones que están poniendo ahora para definir lo que son las nuevas plantaciones, porque tienen que tener una superficie mayor de 1 hectárea, que en algunos casos las parcelas de castaños son minifundios que son menores, de unos requisitos de fracción de cavidad cubierta del arbolado adulto, que lo tendría que ver, no sé si es el 15 o el 20%, pero que en algunas plantaciones de castaños sí que se puede o sí que se alcanza. Y ese Real Decreto, o sea, eso es un mecanismo que existe donde uno puede postular su proyecto, una empresa que quiera descontarse en las emisiones de CO2 del proyecto de absorción, y el Ministerio lo único que hace es poner en contacto a través de un registro. Luego ya las empresas negocian directamente con los propietarios qué tipo de beneficios, bien económicos, bien de mantenimiento de las plantaciones, cualquier tipo de incentivo, ¿no? Eso tampoco está regulado, pero sí que es cierto que es un mercado de futuro y sobre todo lo que es un poco absurdo es que toda esta campaña que lo denominas muy bien, esto del greenwashing de las empresas, resulta que se están buscando como locos cientos y miles de hectáreas para plantar y se están ignorando plantaciones que se están realizando con otras finalidades. O sea, que es que parece que solamente, bueno, pues si ya tenemos una plantación que es viable económicamente, como puede ser, o relativamente viable, como los castaños, ¿por qué no cuantificar y valorar otro servicio adicional que pueda estar proporcionando? No sé si te... Muy bien, pues vamos a continuar con la jornada para ir cumpliendo con los horarios. Muchas gracias a los 3 ponentes.